Buenas, el día de hoy mi compañera Silvia Herrera y mi persona Melissa Canchila le hablaremos sobre la neurofisiología del lenguaje, los trastornos y las afasias. Bueno, primero que todo, el lenguaje es el medio que nos permite la comunicación y expresión de pensamiento, ya sea de manera verbal o no verbal. Ahora mostraré las partes involucradas del lenguaje en el cerebro. Encontramos el área de Broca, el área de Wernicke, la corteza auditiva, la corteza visual, la corteza motora, el giro angular y por último el fascículo arqueado, como lo pueden observar aquí. Ahora explicaré cómo se da el proceso del lenguaje en el cerebro. Los principales componentes del lenguaje en el cerebro se encuentran en el hemisferio izquierdo dominante, en la zona perisilviana. Se encuentra el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca encargada de la producción del lenguaje y el área de Wernicke encargada de la comprensión del lenguaje. En el caso del lenguaje hablado, lo que escuchamos entra por el oído hasta llegar a la corteza auditiva. Esta lo procesa y lo envía al área de Wernicke. El área de Wernicke lo almacena, lo asocia con la estructura del sonido de una palabra que ha guardado previamente y comprende su significado. En el lenguaje escrito, la información ingresa a través de la vista hasta la corteza visual. Esta lo procesa y lo envía al giro angular, donde traduce la palabra a su versión auditiva y luego lo envía al área de Wernicke, donde es interpretado su significado. En el proceso de comunicación interviene el área de Broca, que es la que planea la pronunciación de las palabras. Esta pasa a la corteza motora, que es la que controla los músculos que utilizamos para pronunciar. Cuando nos comunicamos con otra persona se da el mismo proceso, solo que la información que llegó al área de Wernicke es transportada al área de Broca a través del fascículo arqueado, que hace la función de puente entre ambas áreas. Todo este proceso se da en el hemisferio izquierdo del cerebro, tanto en diestros como en zurdos, pero el hemisferio derecho también se involucra, especialmente en la prosodia, es decir, en la entonación y las pausas al hablar. Les estaré hablando sobre los trastornos del lenguaje y las afasias que se producen en estas. La afasia es un trastorno del lenguaje y se produce como consecuencia de una lesión o un daño cerebral. Consiste en la pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje debido a lesiones en áreas cerebrales especializadas en estas funciones. En los trastornos del lenguaje encontramos los siguientes. Agnosia verbal es la incapacidad para la comprensión del lenguaje. Se divide en comprensión o producción. Dispraxia verbal es la dificultad en la expresión oral. En esta se presenta la producción. Déficit de programación fonológica. Este se presenta cuando la persona está hablando pero no se le entiende muy bien lo que expresa. Déficit fonológico sintáctico. Dificultad para estructurar las palabras y también en la comprensión, pero esta se ve menos afectada. Déficit léxico-sintáctico, dificultad para encontrar las palabras adecuadas al momento de expresarse. Déficit semántico-pragmático, en esta la persona produce el lenguaje, pero sin embargo tiene dificultades para la comprensión. Las afasias que se presentan en el trastorno del lenguaje son la afasia de Broca y la apraxia del habla. La afasia de Broca se da debido a una lesión que afecta principalmente el lóbulo frontal del cerebro, afectando las áreas cerebrales del habla y el lenguaje como la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo, entre otros. Las personas con afasia de Broca tienen dificultad para hablar con fluidez, pero la comprensión de lo que escuchan suele conservarse mayormente. Este tipo de afasia también se conoce como afasia no fluida o expresiva. Estas afasias también pueden llegar a causar un derrame cerebral, pero también pueden ocurrir debido a un traumatismo cráneoencefálico. Al igual con otros tipos de afasia, las capacidades intelectuales y cognitivas no relacionadas con el habla y el lenguaje pueden preservarse por completo. Las características más influyentes son
Muestran dificultades para formular oraciones bien estructuradas. Su discurso se limita principalmente a expresiones cortas de menos de 4 palabras. Presentan problemas para producir los sonidos correctos o encontrar las palabras correctas. Y por último, pueden tener dificultades para comprender las oraciones con construcciones gramaticales más complejas. La apraxia es un trastorno adquirido de origen neurológico. Se comprometen 2 procesos motores básicos, la articulación y la prosodia. La apraxia afecta la planificación y la programación de los movimientos orofaciales necesarios para producir los sonidos del habla. Algunas de las características que se presentan son dificultad para imitar palabras simples y distorsión de vocales y consonantes. En los trastornos del lenguaje también encontramos la afasia de Wernicke. En la afasia de Wernicke, esta puede originarse debido a una lesión en la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo del cerebro. Se caracteriza principalmente por la presencia de dificultades en la comprensión del lenguaje, que lleva a su vez a una incapacidad para repetir las palabras de otras personas. Las afasias se producen normalmente como consecuencia de accidentes cerebrovasculares, entre otros tipos de factores que provoquen daños en determinadas regiones del cerebro. Es susceptible de causar afasias como traumatismo cráneoencefálico, tumores en el cerebro, trastornos neurodegenerativos e infecciones víricas. Los síntomas y los rasgos más característicos de la afasia de Wernicke se asocian a los déficits receptivos que impiden el procesamiento adecuado del lenguaje. Entre las características principales de este trastorno encontramos las siguientes. Habla en oraciones largas y completas que no tienen sentido, añadiendo palabras innecesarias e incluso inventando palabras. Tienen una repetición marcadamente alterada. Ausencia de alteraciones en la articulación de fonemas. Habla y escritura incomprensible e incoherentes. Y por último, se presentan problemas para recordar o pronunciar nombres de objetos o seres vivos.